Bien, invito para que abramos la Biblia en el libro de Josué. Vayamos allí a este hombre llamado Josué, que Dios le da una tarea. Como todo hombre de Dios y como toda persona del Antiguo Testamento, Dios siempre nos llama con un propósito, hermanos. ¿Sí ven? El capítulo 3, y vamos a leer el versículo 5 y 6. ¿Sí? Yo creo que la mayoría hemos leído la historia de Josué, la hemos aprendido y la hemos tal vez escuchado, pero quiero tomar solo el versículo 5 y el versículo 6 como base a este mensaje titulado El camino del éxito, hermanos. El camino del éxito, ¿no es cierto? Y dice así la palabra del Señor, capítulo 3 de Josué, versículo 5 y 6. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Amén. Cierra un momentico sus ojos, hermanos, concéntrese un momento en el Señor y vamos a orar, hermanos. Una de las partes del corazón, hermanos, de la alabanza del domingo es el exponer, el de recibir la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, oh Dios, porque millones y millones de personas en este mundo, en el tiempo pasado y en el tiempo presente y tal vez en el futuro, tal vez quieren y anhelan escuchar el mensaje, Señor. Muchas personas por causa del pecado no tienen el privilegio de sentarse y de escuchar el mensaje de la palabra tuya, oh Dios. Tú nos das este lugar, Señor, durante casi 50 años, Señor, que lleva de vida la Iglesia Bautista, Señor. Tras año ha ido colocando ladrillos, ha ido colocando paredes, techos, Señor, y diferentes cosas, Señor, que sirven para poder nosotros reunirnos quieta y reposadamente para escuchar tu mensaje, oh Dios. Tenemos un gran privilegio, oh Dios, que tú nos has llamado, que tú quieres, Señor, que tú anhelas y que has traído a cada uno de nosotros a este lugar para que escuchemos el mensaje, para que recibamos esa palabra, Señor. Pero ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre. Ayúdanos, oh Dios maravilloso, a aprender a escuchar, a poner atención, a atesorar la palabra y a ponerla en práctica en la vida diaria para que podamos, Señor, vivir quieto y reposadamente sobre esta tierra, Padre. Te lo pedimos, oh Dios, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. El camino del éxito, hermanos. Cuando vemos la palabra éxito, entonces nos imaginamos triunfos, ¿no es cierto? Triunfos y grandes cosas, hermanos. Cuando una persona dice voy a hacer tal cosa, siempre está pensando en triunfar, o sea, en que todo le salga bien, ¿no es cierto? Cuando el equipo de fútbol está allá en el camerino, entonces gritan, vamos a ganar, ¿no es cierto? Y salen, hermanos, contentos. Ninguno grita y dice, hoy vamos a perder, ¿no es cierto? No, todo el mundo vamos a ganar y vamos a ganar el campeonato, vamos a ganar el partido, vamos a ganar esto. Entonces siempre pensamos en tener siempre victoria sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Esa es la intención. Al mirar el contexto de Josué, hermanos, Josué viene a reemplazar al gran líder llamado Moisés. Recuerde que Dios llama a Moisés y entonces le dice, hay que rescatar, yo quiero sacar,
yo quiero llevar al pueblo de Israel allí al desierto y luego lo quiero llevar a la tierra prometida. Y Moisés entonces se dispone, hace todo lo que usted ya sabe, las 10 plagas, y luego entonces saca al pueblo de Israel y lo introduce allí en el desierto. El tramo que ellos debían de caminar, donde se pasa por aquel río, hermano, aquel mar, hasta la tierra prometida, que era más o menos donde se encuentra ahora geográficamente Israel, se podía pasar entre 6 a 8 meses. Pero allí tuvieron la primera derrota, hermanos, porque un tramo de 6 a 8 meses lo hicieron en ¿cuántos años? ¿Usted sabe cuánto duraron ellos? ¿Cuánto? 40 años. 40 años dando vueltas y vueltas casi en el mismo sitio, hermanos, donde no simplemente avanzaban un poco y luego se devolvían, avanzaban otro poco y se devolvían. Y esto no es el éxito es que avancemos y avancemos y avancemos y avancemos, ¿sí o no? No podemos pretender hoy ganar algo y mañana perderlo, no. Debemos anhelar es que hoy pasamos un tramo, mañana pasaremos otro y otro. Quiere decir que el pueblo de Israel, hermano, tuvo su primera ¿qué? Gran derrota. Vivir 40 años en un desierto, hermanos. Pero mire que ahora Dios es un Dios de nueva oportunidad. Y les dice, bueno, ya ustedes duraron 40 años en el desierto, ahora lo voy a entrar a la tierra prometida. Hay una nueva oportunidad de pasar y de llegar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Eso es lo que vemos allí en el texto, ¿no es cierto? Ahora, note esto, hermanos. Usted y yo también hemos fracasado, ¿o no, hermanos? ¿Sí tenemos fracasos o no? ¿Cierto que sí, hermanos? Tal vez el año pasado, hermanos, tuvimos grandes fracasos, cosas difíciles y todo, hermanos. Pero no hemos de rendirnos, hermanos, porque podremos triunfar y podremos ganar, hermanos, siempre, y podremos tener el éxito que necesitamos. Porque tenemos un Dios que es un Dios que nos da oportunidades, hermanos. Es un Dios de oportunidades. Ahora pensemos, ¿qué nos permite tener éxito en la tierra, hermanos? ¿Qué le permitió tener éxito a Josué para meter al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Cuál es el secreto? ¿No es cierto? Tiene que haber un secreto. O hermano, nos permite tener éxito en la vida familiar como esposos, como esposas, como hijos. Que recuerde que usted está luchando y tiene que luchar contra eso y tiene que enfrentar, pero usted ganar. Un padre que pierde la batalla con su hijo es un padre que en el futuro va a tener tristeza, angustia y dolor. Tenemos, hermanos, que mirar. Tenemos, hermanos, que empezar a ver que tenemos esposos, ¿no es cierto? Que tenemos una iglesia, que tenemos un ministerio y que tenemos un trabajo, hermanos, y la idea es tener éxito, no perder. La idea es ganar, ¿no es cierto? Y la idea es triunfar, hermanos. ¿Qué nos permite tener éxito, hermanos? Pero note que en el versículo 5 veo 3 secretos, hermanos. Y en el versículo 6 veo otro secreto, hermanos. Son 4 los que les voy a hablar. 4 secretos para que usted tenga éxito y todo creyente tenga éxito, y que los del pueblo de Israel tuvieron éxito para entrar a la tierra prometida. La pregunta sería, ¿cuáles, hermanos? ¿Cuáles son? ¿No es cierto? ¿Cuáles son esos 4 secretos para tener éxito? ¿Los quieren saber o no, hermano? Si quieren saberlo o no. Amén. Bueno, bien. Ahí vamos bien, ¿no es cierto? Lo primero que nos permite tener éxito, hermanos, es la presencia de ¿quién? ¿De quién, hermanos? De Dios. Eso nos da.
Volvamos otra vez al versículo 5. Note que ellos entonces el texto dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Está hablando de que Dios está con ellos, de que Jehová Dios, Jehová el proveedor, Jehová hermano el poderoso está con ellos, ¿no es cierto? De la presencia. Ahora todos necesitamos a Dios, ¿no es cierto? Para poder entonces poder triunfar. Aunque hay gente, hermanos, que en algún momento dicen, yo he triunfado en la vida. Y para ellos triunfar es que, mire, tengo este negocio, tengo esta empresa, tengo estos carros, casas, tengo finca, tengo plata, tengo todas estas cosas. Y para ellos ese es su éxito, ¿no es cierto? Otro dice es que yo tengo éxito en el deporte, hermano, empecé allí en un barrio jugando, pero ahora estoy en Europa, estoy tal vez en Inglaterra o Alemania, y ahora ya no gano pesos colombianos, sino ahora me pagan euros, y mire, ando en carro, aviones y todas esas cosas. Para eso es el éxito, ¿no es cierto? Hay gente que dice, hermano, pues yo tengo éxito porque las mujeres que yo quiera y las tengo. Un día, una época tengo una muchacha, la otra época tengo otra y otra y otra, y puedo cambiar de mujer como cambiar de camisa, dice. ¿Y para ellos qué es? El éxito, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y mucha gente está así. Pero lo que no entendemos, hermanos, es que el éxito en la tierra tiene que reflejar el éxito en el cielo, en las cosas espirituales. O sea que lo que nosotros debemos de buscar como éxito en la tierra tiene que apuntar a tener un éxito en el cielo. Esa es la diferencia. Entonces quiere decir que lo que yo gane aquí tiene que abonar para que yo vaya al reino de los cielos. Porque la Biblia dice que sacamos con ganarnos ¿qué? Todo. Podemos ganar y tener éxito en muchas cosas materiales, pero perder ¿qué? El alma, ¿no es cierto? Es perder el alma. Entonces Josué, hermanos, vemos que entonces Josué dice, tienen que alistarse porque mañana Jehová está con nosotros, ¿no es cierto? Ahora mire que lo interesante es que Josué escuchó la promesa del éxito con estas palabras en Josué 1:9. Volvamos un momentico a Josué capítulo 1, ahí cerquita, hermanos. Ya había escuchado esa promesa de éxito, hermanos, en Josué capítulo 1, versículo 9, cuando ¿qué le dijo Dios? ¿No es cierto? Después de que le dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿no es cierto? Le dice algo interesante en el versículo 9, escuche, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, ¿no es cierto? Entonces es interesante, hermanos, que en el texto encontramos dos cosas. La primera, hermano, es un mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Esfuérzate y no desmayes. ¿Nos debemos de forzar los creyentes o no? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Porque la vida cristiana no es fácil, hermano, ¿cierto? No es fácil. No es fácil, hermano, ir a trabajar cuando todas las personas allí son inconversas. No es fácil, hermano, porque uno quiere hacer lo bueno y la gente de al lado quiere hacer lo que, lo malo, ¿sí o no? Entonces Dios le dice, mire, usted va a entrar al pueblo de Israel al otro lado, ¿sí? A la tierra prometida. Pero no es fácil. Sería bueno que cuando ellos llegaran encontraran todo ¿qué? Vacío, ¿no es cierto? Libre. Y ellos pensaban que al pasar al otro lado
simplemente estaba el terreno. ¡Ah, qué chévere!, ¿no es cierto? Entonces monte usted aquí, una casa aquí, otra aquí y listo. Pero resulta que al otro lado estaba lleno ¿de qué? De personas, habían pueblos. Y esos pueblos querían contaminarlo y querían dañar al pueblo de Israel. Así como tal vez sus compañeros de trabajo, de estudio, o tal vez hasta su misma gente, amigos, hermanos, ellos se unen para dañarlo y venir en contra de nosotros. Porque eso es lo que pasa, hermano, ¿cierto? Pero lo segundo que vemos en el texto es que Dios, Jehová, le da una promesa a Josué. ¿Cuál es? Dice, así dice el versículo: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea que la promesa era que él tendría éxito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios va a estar con él, porque Dios lo va a acompañar. Y es la misma promesa que Dios le hace hoy a usted. Usted tiene que enfrentar, usted tiene que tener muchas cosas en este año, pero recuerde la promesa: yo estaré contigo, hermanos. ¿Y eso nos asegura la victoria o no? ¿Usted qué dice? Bueno, sí, es parte, ¿no es cierto? Muy bien. Si vamos entonces al capítulo 3 otra vez de Josué y miramos en el versículo 7, encontramos algo muy parecido, la promesa de Dios. Capítulo 3, versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecer delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Le está diciendo también dos cosas. Primero, que te engrandeceré. O sea, le está asegurando el éxito de ese ministerio de Josué. Está diciendo: yo te engrandeceré, yo te ayudaré, y por lo tanto tu liderazgo y tu autoridad será recompensada, porque tendrás éxito como líder. Pero también le dices: porque Él estará con él, hermanos. Así que no era tanto el éxito de Josué, era el éxito de Dios, pero a través de un hombre llamado ¿qué? Josué, ¿no es cierto? Es lo interesante, hermanos. Si usted y yo tenemos la presencia de Dios, ¿estará seguro el éxito o no, hermanos? ¿Qué dice usted? ¿O no? O vamos, no, hermano, este año me va a ir mal, este año tal cosa. Uno escucha por ahí: no, hermano, este año es difícil, este año tal cosa, este año aquel y aquello, y entonces todo es negativo. Pero aquí encuentro, hermanos, que Dios está prometiendo la presencia de Él sobre la iglesia. Está prometiendo, hermanos, su presencia sobre su vida, su ministerio. Lo que usted vaya a emprender, tanto en lo material como en lo espiritual, usted tiene la presencia ¿de quién? De Dios. Y eso nos tiene que impulsar, hermanos. Y eso nos tiene que animar. Y eso tiene que ser, hermano, el resorte de todos los días. Cuando usted se levante, hermano, siempre piense que en ese día usted tiene la presencia de Dios, y que esa presencia de Dios le garantiza de que usted, hermanos, le irá las cosas bien, hermanos. ¿Sí ven? Tendremos éxito porque Dios está con nosotros. Tenía una parte importante Josué, hermano, para su éxito, ¿no es cierto? Pero sería suficiente, hermano. ¿Usted qué dice? ¿Será suficiente solo la presencia de Dios? Yo le miro que no, hermano. Él necesitaba otra cosa, que es lo que vemos también en el versículo 5, hermanos. Vemos que lo que nos permite tener éxito también a él, a Josué y usted también, se llama la pureza de vida, hermanos. Esa es una clave. ¿Estar qué? Limpios. Note que el Señor dice, mire, dice: Josué, llame al pueblo. Y Josué llamó al pueblo.
¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo primero? Santificad, ¿cierto? Le dice vemos allí dos cosas. La primera es que le dice santificaos. ¿Usted sabe qué significa la palabra santificaos? Viene de santidad, y santidad viene de santo, y santo viene de justo, y justo viene de limpio, hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que para que la presencia de Dios nos lleve o vaya con nosotros, necesitamos pureza, hermanos. Una vida pura, una vida apartada, hermanos. Una vida santa, justa, que haga lo justo, hermanos. Una vida que demuestre una limpieza espiritual. Porque Dios no anda con un pecador, hermanos. Dios no puede bendecir a un pecador. Dios no puede bendecir, hermano, a una persona que no quiere dejar el pecado, que no quiere luchar contra el pecado. Dios no lo puede bendecir, hermanos. Entonces está diciendo, hay que santificarse, hay que apartarse de las cosas, hay que hacer lo recto, hermanos, y hay que limpiarnos constantemente por medio de esa oración de arrepentimiento, dejando a un lado el pecado y viviendo una vida nueva. ¿Queremos ver la gloria de Dios, hermanos? Pues ahí, antes de ver la gloria de Dios, les dijo, santificaos. ¿Sí ve? O sea, sean santos, justos, limpios. ¿Y a quién le dice eso? A vosotros. Note que el texto dice, y José dijo al pueblo, ¿a quién? Al pueblo. O sea que la Biblia le está hablando ¿a quién, hermano? ¿A quién? ¿Al que no vino o a usted? Hagamos como el hermano que dijo, ay, lástima que este mensaje era para fulano de tal. ¿Y es para usted, hermano? No. Si le he contado esa anécdota, hermano, la voy a contar para que ustedes entiendan. Había un hermanito que estaba andando mal en la iglesia. Entonces los hermanos, oiga, pastor, mire que es que, bueno, no es cuento, no me pasó a mí, no. Ni es de aquí, es de por ahí, otro lado, hermano. Entonces le dijeron, pastor, mire que el hermano esto, ¿y qué hacemos? Yo ya le dije y tal. Entonces el pastor dijo, no, pues voy a hacer un mensaje, hermano, el domingo. Y hizo el mensaje propiamente sobre ese pecado, digamos, de decir mentiras. Y comenzó a decir que el pecado era malo y esto y aquello y ta. Entonces se acabó el culto y se vino el hermanito. Pastor, lo felicito, qué mensaje, ay, tan bonito, hermano. Entonces digo, bueno. Bueno, al menos reconoció que el mensaje y siguió en lo mismo. Entonces el pastor dijo, ay, ahorita qué hago, hermano. Nada, hermano. Nada. Entonces dijo, ya sé. Entonces le dijo, hermano, venga el miércoles que vamos a tener un culto especial, ¿no? Vamos a tener un culto, lo invito. Pero no invitó a los demás, solamente él. Entonces llegó el hermanito y sí, hermano, y lo sentó. Y cuando estaba ahí sentado y comenzó, oiga, ¿y dónde lo traen el otro hermano? No, ellos quién sabe si vengan. Bueno, de todas maneras, estamos los dos, hermano, ¿sí? Y le empezó a predicar sobre el pecado de la mentira y hágale. Y después que terminó dijo, pastor, lo felicito. Qué mensaje tan bonito, edificante, bueno. Pero lástima que la iglesia no vino, hermano. O sea que muchas veces creemos que el mensaje es para los demás, para allá, pero no es para que como si no fuera para nosotros. Josué llama al pueblo y le dice que todos debemos santificarnos. Y hoy, hermano, el llamado es que vosotros, esto significa todos nosotros, debemos de ser santos, apartados como el pueblo de Dios. ¿Sabe que la lucha, hermano, y la iglesia muchas veces se detiene, hermanos? Es por causa del pecado, hermano, muchas veces interno, y que hay, hermano, y que muchas veces eso impide la gloria de Dios. Piense usted,
Si el pueblo no hubiera santificado, Dios hubiera abierto el río Jordán, hermano. ¿Usted qué dice? ¿Sí lo había abierto o no? ¿No es cierto que no? ¿O sí? Bueno, hay un plan que se llama el plan decretivo de Dios. Pero es bueno también pensar, hermano, que cuando Dios dice hay que santificarnos, es entender que la idea es que el pueblo tuviera una acción de empezar arrepentimiento y a tratar de vivir una vida diferente a la que venía, ¿no es cierto? ¿Quién debía santificarse? Pues debía santificarse Josué como líder, debía santificarse los sacerdotes y debía de santificarse los comandantes y todos los que iban a marchar debían de santificarse, mujeres, hombres y niños, hermanos. Porque ¿quién iba a pasar el mar? ¿Quién? El río. ¿Quién? ¿Solo Josué? ¿Solo los sacerdotes? ¿Solo el ejército? ¿O solo el pueblo? Tenían que pasar todos. Y para poder pasar y ver la gloria de Dios, hermano, tenían que santificarse. El mismo llamado de Dios. Sé santo porque yo soy ¿qué? Exactamente, hermanos. Dios quiere de nosotros pureza y santidad, hermanos. Y esto ya lo había dicho antes a través de Moisés. Cuando vamos a Levíticos capítulo 20, versículo 26, encontramos allí. Gracias, hermano. Vayamos al capítulo 20 de Levíticos, hermanos. Note que ya Dios venía preparando al pueblo. Capítulo 20, versículo 26, dice el texto. 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. En este texto encontramos tres cosas ahí para que usted lo vea. Número uno, encontramos que Él manda que seamos ¿qué? Santos. Que la iglesia, que el creyente tiene que ser una persona santa, o sea, apartada del pecado, luchando contra el pecado, yendo en contra del pecado. Hay un libro que se llama Mortificación del Pecado. Y hay que mirarlo, hermano, léalo, lo recomiendo. Yo lo estuve viendo un mes con mis hijos, hermano, y mi familia. Mortificación del pecado se llama. Es hacer morir el pecado en nosotros. Y mire que Dios le dice: tienen que ser santos, porque si son mi pueblo tienen que ser santos. Y dice lo siguiente: porque tienen un Dios que es ¿qué? Santo. Cuando yo era católico, ¿qué Dios tenía? Un Dios cualquiera, porque era una imagen de esto, imagen de aquello y todo. Y por eso mi vida no era santa, sino era conforme a este movimiento de religión. Y por eso iba sagradamente todos los domingos a las 7 de la noche. Así estuviera borracho, hermano, llegaba a misa y me sentaba y dormía, hermanos. Me quedaba dormido, hasta roncaba. Y cuando el cura o el sacerdote entonces daba la despedida, me levantaba, hermano, y me iba a seguir ¿en qué? ¿En qué seguía? En lo mismo. Y yo sé que usted también, cuando estuvo tal vez allá, porque nos dábamos golpes de pecho y nos dábamos tal vez un baño de santidad aparentemente ahí, pero salíamos ¿a qué? A lo mismo. Pero Dios no quiere que usted entre aquí y se haga un baño de santidad y luego salga afuera otra vez. Está equivocado, hermano. Quiere que usted sea ¿qué? Santo, porque tiene un Dios que es ¿qué? Santo. Y dice: y por lo tanto usted debe apartarse. ¿Sabe que uno de los motivos por los cuales Dios sacó al pueblo de Israel, cuál fue? De Egipto, hermano, ¿cuál fue? Muchas veces nos concentramos en decir: es que Dios vio la esclavitud,
Dios vio que lo estaban maltratando, vio que Dios estaba allí, eso, y por eso lo sacó. Pues el texto nos dice, hermanos, aquí, en el versículo 26, note lo que dice: habéis pues de serme santos, porque yo soy Jehová, soy santo. Y os apartado de qué? De los pueblos, para que seas ¿qué? Míos. Entonces el propósito de Dios al sacar al pueblo de Israel fue ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que fuera para Él. Y eso es lo que significa también la palabra santo, apartado exclusivamente para Dios. Ahora pregúntese, usted líder, usted hermano o hermana, ¿realmente hemos sido apartados, hermanos? ¿Y estamos viviendo realmente apartados para Dios? ¿O seguimos los mismos con las mismas? ¿Hemos sido apartados? Amén. ¿Y para qué Dios nos llama, hermanos? No para venir a la iglesia, para traer una ofrenda, tal vez para cantar y estar chévere y luego irnos para la casa. No, Dios nos llamó, hermanos, es para que seamos ¿qué? Un pueblo de Él. Pero el pueblo de Dios tiene que ser ¿qué? Santo. ¿No es cierto? Y mire que mirando este mismo pensamiento, vayamos al Nuevo Testamento, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y mire lo que recalca Pedro en el Nuevo Testamento, hermanos. Vaya usted al Nuevo Testamento, Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Pedro retoma las palabras del Antiguo Testamento y la trae en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice, hermanos? Dice: porque escrito está, sé santo, porque yo soy ¿qué? Santo. Sé santo porque yo soy ¿qué? Santo. ¿No es cierto? En las palabras que aquel hombre de Dios llamado Pedro, aquella columna baluarte de la iglesia del Nuevo Testamento, ahora está colocando y diciendo: el Señor nos pide que seamos santos y por lo tanto debemos de ser ¿qué? Santos, apartados, hermanos. No podemos haber creyentes camuflados. ¿Sabe que nosotros somos como el camaleón? Hay veces, ¿sí ve? Cuando nos conviene somos parte como el mundo, y cuando nos conviene entonces somos cristianos, hermanos. Y tenemos la habilidad de cambiar tan fácilmente, hermanos. Pero Dios no quiere que usted cambie a cada rato, quiere que usted sea de una sola pieza. Y si usted es un creyente, tiene que ser santo. Santo en cualquier lugar, no solo en la iglesia. En la iglesia todos somos santos, amén. ¿Cuántos son santos? Y en la calle. Y en la casa. ¿Cierto? Así que el camino del pecado, de la impureza y la pervertido estilo de vida no debe tener comunión con el creyente, hermanos. Si usted dice que un creyente y un cristiano, usted tiene que mostrar la santidad de Dios donde sea, hermanos, donde vaya. No puede tener dos caras o dos mundos, o un pie en el mundo y un pie en la iglesia, en las cosas espirituales. O es de una o no es de otra, hermanos. Pero tiene que tomar una decisión, ¿no es cierto? Tenemos que tener pureza en la vida, tanto material como espiritual, hermanos. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Quiere usted tener éxito en su vida? Entonces recuerde, necesita la presencia ¿de quién? De Dios. Pero necesita, hermanos, también purificarse o tener santidad. Bien, volvamos otra vez allí, hermanos, otra vez a Josué. Y veamos la tercera parte, hermanos. La tercera parte o el tercer secreto que nos permite tener éxito, hermanos. Lo tercero que necesitamos es algo también muy esencial,
y se llama el poder de ¿quién, hermanos? De Dios. Necesitamos el poder de Dios. Y miremos el versículo 5 y volvemos a analizarlo. Y José dijo al pueblo: santificaos, o sea, límpiese, apártese, purifíquese, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Note que él es claro al decir que él va a manifestarse con poder. O sea que él va a hacer obras poderosas en medio de vosotros. ¿Necesitaban ellos el poder de Dios? Sí. ¿Necesita usted el poder de Dios en su vida o no, hermano? ¿O no lo necesita? No, es que yo puedo todo, hermano. Yo es fácil. Eso de dejar de tomar, eso es facilito. Yo lo dejo cuando yo quiera. Eso de dejar de fumar, yo lo dejo cuando yo quiera, dicen algunos. Eso del vicio de la droga, hermano, yo cuando quiera y lo dejo. Mentiras. Porque nosotros no tenemos poder, hermano, para nada. Nuestro poder humano es tan limitado y se dañó tanto que se ha pervertido, hermano, el poder. Y por eso a lo bueno le llamamos ¿qué? Y a lo malo y es que podemos, dice. No, nosotros necesitamos el poder de Dios para triunfar, hermanos. Ahora, ¿habrá obstáculos, hermano? ¿Usted qué dice? En el camino, ¿sí o no? Ahora, volvamos otra vez allí a ese tiempo de Josué. Josué está en el desierto en este lado y dice, bueno, vamos, porque la meta no es quedarnos aquí. Ustedes saben que en el desierto no hay nada. Mandó unos espías al otro lado y ¿qué vinieron a decir? La tierra es buena incluso para cultivar. Hay buena fruta, hay buena esto, aquello y todo. Pero tenemos un gran obstáculo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál? Tenemos un río Jordán que en esa precisamente época, hermanos, se crece mucho. O sea que el primer obstáculo que tenían era el río, hermanos, el río Jordán, ¿cierto? Entonces, si lo tomamos a esta época, hermano, entonces va a la carretera, va a la carretera aquí a Bogotá y encontraron un río en la carretera. ¿Qué hacen? Entonces se reúne y dice, bueno, llame los ingenieros, los arquitectos, ¿y qué vamos a hacer? Entonces los ingenieros, arquitectos, ¿qué dicen? Pues hermano, la mejor forma o la manera más fácil de pasar un río, ¿cuál es? ¿Qué es? Un puente, ¿no es cierto? Hagamos un puente, puente colgante, puente allí, puente para acá y hacemos el puente. El problema es que el puente puede durar ¿cuánto? De 2, 3 o 5 años. Y el pueblo de Israel necesitaba pasar ¿cuándo? ¿Cuándo? No era, bueno, esperemos 3 años o 5 años y pasemos. Entonces tenían un gran obstáculo que era el río, hermanos. Bueno, entonces Josué llama allá a los soldados y les dice, bueno, hermano, general, venga usted, hermano, solucione el paso del río. Y dice el general, hermano, yo estrategia de guerra, como ir contra el enemigo, someterlo, acabarlo, eso es lo mío, hermano. Lo de pasar un río, hermano, grave. Los sacerdotes, vengan los sacerdotes. Entonces ellos dicen, no, lo de nosotros es alabar, orar, es cantar, es hacer esto, es hacer aquello, pero pasar un río, tampoco. Entonces llama al artesano, llama allí a los que tenían oficio, al pastor de ovejas, el del ganado, y dice, no, hermano, yo de eso y no sé nada. Entonces quiere decir que siempre en la vida hay obstáculos que en su momento van a ser difíciles de poder solucionarlos humanamente. Y ellos en ese momento humanamente no tenían los recursos, humanamente no podrían cruzar el río, hermanos.
Que yo no sé si usted nada de un río. Yo nadé en el río Magdalena, hermano. Y usted se bota, y si usted no nada fuerte, el río se lo lleva, hermanos. Y los ríos son profundos. Y son difíciles de nadar, hermano. Es más diferente que el mar. El mar aparentemente es quieto, hermano. El río tiene una corriente y tiene unas cavidades y tiene unos remolinos que en su momento usted se hundió, hermano, se ahogó. Y por usted escucha que se ahogan constantemente en paseos y todo. Entonces, siempre va a haber obstáculos, y en su vida también. Usted quiere emprender su trabajo, dice: voy a ser líder de grupo de conexión, o quiero ir a la misión a predicar, o quiero hacer esto y aquello, y siempre va a tener ¿qué es lo que sale? Obstáculos, ¿cierto? Cosas. Entonces, en ese momento, Josué se hubiera parado y le hubiera dicho: mire, les tengo una noticia no muy buena, hermano. Nos va a tocar o devolvernos o a empezar a hacer las casas aquí, hermano, porque para pasar el río no sé cómo pasarlo, ¿no es cierto? Pero ahí, hermanos, es donde entra el poder ¿de quién? De Dios. Es la presencia unida con el poder de Dios. Es la presencia de Dios, hermano, que lleva a manifestar el poder de Dios. Y entonces Josué va y le dice: Señor, hay un río allá. Humanamente no podemos. Ya traté, ya busqué, miré la solución humana y no la hallo. Entonces necesito el poder poderoso y divino que solamente tú puedes hacer. ¿Y qué dice Dios? Tranquilo, que eso para mí ¿qué es? Para Dios, ¿eso qué es, hermano? ¿Difícil? ¿Imposible? No. Entonces le dice a Josué: mire, vamos a hacer una pequeña estrategia, hermano. Recuerde que las cosas de Dios hay veces, hermanos, son muy diferentes a las humanas. Y Dios le dice: mire, Josué, le doy la solución facilito. Usted le va a decir a los sacerdotes que cojan el arca y que la carguen, y que ellos vayan primero y toquen el agua, y el río se va a abrir, y luego van a ir el pueblo, y así sucesivamente. Y le dio la estrategia y le dio el poder de Dios. Entonces Josué llama a los sacerdotes, le dice: prepare el arca de la alianza, y ustedes van a ir delante y nosotros iremos atrás. Y ellos obedientemente cargan el arca de la alianza, y dice que cuando entraron al río y empezaron a tocar el agua, ¿qué pasó? ¿Usted ha leído, hermanos? El poder de Dios hizo que el río se trancara más arriba, hermano, y empezó a quedar todo ¿qué? En seco, hermanos. Y el pueblo de Israel pasó. ¿Cuánto iban? Según eso, mal contados o bien contados, iban de 2 millones a 3 a 5 millones de personas. Y no fue que paró tantico el agua y ya, porque para pasar 2 o 3 o 5 millones de personas, ¿duran o no? Es el poder de Dios. No fue simplemente un hecho: ay, es que eso se puede hacer, eso hay veces pasa en el río, de eso pasa tal cosa, y eso por la atmósfera, el viento. Bueno, está bien. Pero que dure 1 o 2 horas parado, eso ya no es tan natural, ¿o sí? Eso demuestra el poder de Dios, hermanos, ¿no es cierto? Es el poder de Dios. Es el poder que Dios da solución, ¿no es cierto? Le da la solución y le dice: bajen primero los sacerdotes, ¿no es cierto? Y luego entonces el arca, y luego el pueblo, hermanos. Y ellos lo hicieron. ¿Y qué pasó? El río entonces comenzó a estancarse y ellos poder pasar, hermano. ¿Sabe que hay un salmo, hermanos, que nos narra eso, y que el salmista pareciera que se burlara del río y del mar, hermano? ¿Usted sabía? Bueno, lo voy a mostrar. Salmo 114, hermanos. Vayamos al Salmo 114 y miren lo que dice en el versículo 5, hermanos.
Mire lo primero que le dice, parece que se mofara del mar y del río, porque pareciera que el mar, hermano, con su bravura, ¿no es cierto?, ruge el mar. Y el río también, cuando está crecido, también ruge como teniendo un poder, diciendo: meta el que quiere y lo ahogo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el salmista en el versículo 5? Dice: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Hablando de qué, hermanos? ¿De qué está hablando? De la pasada del mar. La primera, cuando Moisés, Dios abrió el mar, ¿no es cierto? Ahora, en otras palabras, ¿dónde está tu bravura, mar? Que usted eres fuerte y que brama y que hace cosas. ¿Dónde quedó ante el poder grandioso de Dios? ¿Dónde quedó? Se tuvo que someter, ¿sí o no? Y sigue diciendo: y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Tú que normalmente, hermano, tiene que correr, hermano, y tiene que vacar. ¿Qué hizo que tú te detuvieras? ¿Qué hizo que el mar se abriera? Y él mismo nos da la respuesta en el versículo 7 diciendo: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Él cambió la peña en estanque de aguas y él es la fuente de agua de la roca, hermanos. En otras palabras, está mostrando que es el poder de Dios. El poder de Dios fue el que abrió el mar. El poder de Dios fue el que abrió el río Jordán. Y el poder de Dios es el que va a quitar sus obstáculos para que usted pueda realizar la tarea que Dios le ha dado y sea un triunfador. Si no, hermano, entonces usted no le cree a Dios. Pero es clave que usted tenga la presencia de Dios. Es clave que usted viva vidas santas. Y es clave que usted tenga el poder de ¿quién? De Dios. ¿No es cierto? ¿Es clave? Sí. ¿Quiere ver usted la gloria de Dios, hermano? Ahí está, hermano. Volvamos otra vez para mirar el cuarto punto, hermanos. El cuarto punto de lo que nos permite tener el éxito lo encontramos en el versículo 6. El versículo 6 dice, el 6 sí. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Así que lo cuarto, hermano, que nos permite tener éxito es cumplir nuestro propósito misionero, hermanos. Es cumplir el propósito de Dios. ¿Qué les dijo Dios a través de Moisés? Tomen el arca y salgan adelante. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? Obedecieron, ¿no es cierto? Ellos obedecieron. Aquí es la clave es la obediencia al mandato de Dios, hermanos. Es clave, hermanos. Así como es clave su presencia. Así como es clave, hermanos, que nosotros, hermanos, podamos entonces ser santos y ser clave tener el propósito, el poder de Dios. Es clave cumplir el propósito que Dios tiene con la iglesia, hermanos. ¿Cierto? Sí, una obediencia. Cuando usted mira en Marcos, que es un mensaje ya rayado, pero que toca volver allá en Marcos capítulo 16, versículo 15, que hablamos de la gran ¿qué? Comisión, ¿no es cierto? En el capítulo 16, versículo 15, encontramos el mandato exclusivo, el mandato, hermano, para usted, para mí, para la iglesia. Y note lo que dice, versículo 15, y les dijo: y por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, hermanos. Así como les dijo al pueblo: vayan sacerdotes con el arca, vayan adelante, y el pueblo va y sigue. Hoy también Dios nos dice: usted y yo, vaya y predique. ¿Qué, hermanos?
Vaya y predique el evangelio. Está diciendo, número uno, y por todas partes. Número dos, predique la palabra de Dios, predique el evangelio. No predique de iglesia, de pastores, de líderes, de gente, hermanos. Predique de Cristo, de que Él vino a este mundo, murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que al tercer día resucitó y que ahora está sentado a la diestra de Dios y que un día volverá, hermanos. Predique eso, hermano. Predíquele y verá, hermanos. Y se vaya por todos, predique el evangelio. ¿A quiénes? Ahora, ¿a quién dice? ¿Y por qué nosotros hacemos excepciones, hermanos? ¿Por qué hacemos así, hermano? ¿Por qué vemos al señor de la cuadra que es borracho y decimos, no se convierte por nada, hermano? A la señora peleona de la cuadra, uno dice, no, señora, ¿qué, hermano? Llega a la iglesia a pelear y uno cree que es que va a llegar aquí, hermano, a pelear. Entonces uno dice, hay gente que me dice, en esta cuadra, hermano, no, si yo no le predico a nadie, hermano. ¿Cómo decir? No, Dios con esta cuadra no trata a nadie, hermano, no cambia a nadie por esta cuadra, hermano. Como si Dios no tuviera poder, hermano. Pero aquí está diciendo, vaya por todas partes, predique el evangelio a todos sin hacer excepciones, predique el evangelio, ¿no es cierto? Ahora mucha gente dice, hermano, es que yo no sé, bueno, ¿qué hago? Entonces lo invito para que vaya primero a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, y veamos la estrategia que Dios le da a usted. ¿Cuál es? Ya le dio el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Predicar qué? Le dijo que le predicara a quién, hermanos, a todos. Pero decirle a todos, entonces uno como que dice, bueno, ¿y a quién? ¿Será que a toda la cuadra? Entonces nos da una estrategia. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que nos da una estrategia, hermanos? Y es la estrategia que todos debíamos de tener. Lo primero es que hemos de ir ¿a quién, hermanos? ¿A quién? A Jerusalén. ¿Y quién es Jerusalén, hermano? ¿Qué significa? Su casa, su familia, hermanos, su esposa, sus hijos. Yo veo personas, hermanos, mujeres y hombres, hermanos, tratando de predicar y de arreglar los otros hogares cuando los hogares de ellos no lo arreglan, hermanos. Están tratando de predicarle a otros hijos cuando a sus propios hijos no le predican, hermano. Están tratando de que otros esposos sean eso y él como esposo no es. Ni quiere que su esposa se convierta, ni su esposo se convierta, ni sus hijos. Y uno le pregunta, hermana, ¿y sus hijos? No, están por allá, uno por allá. Hermano, usted le está diciendo, no, yo no, eso no le hablo. Y aquí está diciendo, vaya a Jerusalén. ¿Se acuerda aquel hombre endemoniado que Jesús lo liberta? O sea, le quita todo el espíritu y se quería ir en la barca. Ya estaba el hombre así con un pie en la barca. Le digo, espere. No, señor, vaya y cuente a dónde lo mandó. A tu casa. Cuente lo que el Señor ha hecho contigo. O sea que la primera prioridad que usted debe tener debe ser su hogar, hermanos. Si tiene esposa, es su esposa. Si tiene esposo, es su esposo, hermano. Si son sus hijos, hermanos. Esa es la primera prioridad, hermano. Esa es la Jerusalén. Luego dice también y sigue diciendo, pero también vaya a Judea. ¿Y qué sería Judea, hermanos? Pues nuestra familia. Tenemos padres, hermanos. Tenemos hermanos. Tenemos primos, tíos, abuelos. Todos tenemos. Cuando uno le pregunta, hermano, ¿y su papá? No sé, hermano. ¿No es cristiano? ¿Y usted no le ha hablado? No, es que.
Y su mamá, no, es que, y su primo, no, es que tal. Y entonces nos queremos ganar otra familia menos la familia nuestra. Sentimos misericordia de la familia del vecino, pero no de la de nosotros, hermano. Es increíble, pero así sucede, hermano. Yo lo digo porque yo más de 30 años en esta de visitación, evangelización, discipulado y todas esas cosas, hermano. Y eso es lo que uno ve. Y eso no es de allá, es de acá y es de todas partes, hermanos. Luego sigue diciendo Samaria. Entonces, ¿qué sería Samaria? Los amigos. Sus amigos, hermanos. ¿Tiene amigos? No, yo no tengo ni uno. ¿Cómo no va a tener amigos, hermanos? ¿No es cierto? En el colegio hicimos amigos. En el trabajo hicimos amigos. ¿No es cierto? Incluso uno va en el bus y se hace un amigo, ¿sí o no? Una amiga. Que día iba para el puente internacional y una señora me dijo, yo era venezolana, y entonces hablamos con ella y me invitó a ir a San Antonio. Me dijo, tranquilo, vaya cuando quiera, vaya a mi casa. Me dice, ¿qué? Amiga, yo no. Y uno dice, ¿y a qué voy a San Antonio? Para predicarle a esa señora, hermano. ¿No es cierto? ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook, hermano? ¿Cierto? Hay gente que dice, a mí me siguen ¿cuántos? 500. Sí. Dice, lo que yo publique son 500 que ven. Y le digo, y usted les predica, usted manda un mensaje de predicación. No, solo fotos comiendo, fotos gritando, fotos haciendo cosas, pero no fotos ni mensajes donde lleve a predicarle el mensaje, ¿sí o no? ¿Y qué es lo último, hermano? Pues los desconocidos, la gente que no conocemos, es lo último de la tierra, hermanos. A esa persona hay que también hablarles del evangelio, hermanos. Entonces, note esto. ¿Usted quiere tener éxito en su vida, hermano? En su vida material, para que eso refleje en su vida espiritual, hermanos. ¿Sí? Eso tiene que ser siempre el ideal del creyente. Tener mucho éxito en nuestra vida material o terrenal, para así mismo eso refleje en éxito en la vida espiritual. ¿Qué debemos de hacer? ¿No es cierto? Pues miremos que el pueblo de Israel tenía una nueva oportunidad de comenzar y tener éxito en su tarea. Era borrón y cuento nuevo, como decimos. Fallaron allá en el desierto, hermanos, pero ahora tenían una nueva oportunidad, un nuevo pase del río, hermanos, y una nueva oportunidad de vivir, hermanos, vivir una manera diferente. Hoy nosotros también, al tener un nuevo año, usted tiene una nueva oportunidad, hermanos. Pero para tener éxito, recuerde, la presencia de Dios, la presencia de Dios, la pureza de corazón o ser santos, el poder de Dios y cumplir el propósito de Dios. Bien, hermanos, ¿es claro o no? O se lo vuelvo a enseñar, lo vuelvo a explicar, hermano. No, dejémoslo ahí, ¿no es cierto? Bien. Si le quedó claro a usted, hermano, y usted quiere esa nueva oportunidad, le voy a pedir de que se ponga en pie. Solamente aquellos, hermanos, que quiere que Dios le dé una nueva oportunidad, hermanos, y que ve que hay una nueva oportunidad para usted, hermano, que reconocemos que hemos fallado, que reconocemos, hermanos, que tal vez el año pasado tuvimos más desaciertos que aciertos, hermanos. Hay una nueva oportunidad hoy que nos da, y el hecho de que usted se ponga de pie significa que usted ahora queda comprometido con Dios. Y no soy yo el que voy a evaluar, ni el pastor Eberto tampoco, ni ninguno de la iglesia. Es Dios mismo el que lo va a evaluar. Señor Dios, precioso y soberano Dios, te damos gracias, Señor, porque no puede ser más clara, Señor,
Gracias por darme las palabras adecuadas, Señor, por utilizarme como instrumento, Señor. Pero lo importante es que tu pueblo, tu iglesia, Señor, cada uno de las personas que se han puesto de pie, Señor, tomemos conciencia en nuestra vida, Señor, que tú nos has llamado para ser cabeza y no ser cola, Señor. Que tú, Señor, nos has llamado para que seamos victoriosos. Tomemos, Señor, victoria sobre esta tierra, sobre Cúcuta, sobre Colombia y el mundo entero, Señor. Que seamos victoriosos en nuestros hogares, victoriosos, Señor, en el trabajo, en el estudio, en cualquier parte donde tú nos has colocado, Señor. Que veamos siempre tu gloria, tu majestad, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, para que tu presencia esté con nosotros, para que tu poder sea sobre cada uno de nosotros, para que podamos combatir el pecado, sacarlo de nuestra vida, Señor. Pero sobre todo, Padre, el poder cumplir ese mandato de ir y predicar el evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos aquellos líderes para los grupos de conexión, Señor. Estamos necesitando personas que vayan allí, Señor, a las misiones, a decir: acá estoy, yo puedo ayudar, tengo el talento, el don, tengo la capacidad, el tiempo, el recurso para ayudar, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para que cada uno de nosotros nos dispongamos y podamos, oh Dios, el ser sensibles y instrumento grande delante tuyo. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano.